Muy pero muy buenas noches para todos, es verdaderamente un gusto darles la bienvenida a esta nueva entrega de Agenda Abierta y en este primer tramo, en estos primeros 30 minutos, analizaremos la realidad política nacional y también departamental, evidentemente, junto al senador nacionalista Adrián Silva. Silva, ¿cómo le va? Buenas noches y bienvenido, gracias por estar aquí. Buenas noches para ti y para la audiencia y es un gusto, como siempre. Bueno, hay mucho para charlar, evidentemente. Vamos a comenzar, ¿le parece, por temas país? Diga usted. Reforma previsional. ¿Qué visión tiene sobre el asunto? Y algo necesario, impostergable a esta altura, algo que de repente políticamente uno no quiere hacer, porque todos sabemos que si tocas un sistema, hay gente, son más, en este momento, te podría decir, si a cualquiera le preguntase en la calle, son más los que a priori te dirían que están en contra que a favor. Entonces, políticamente no es algo amigable, por decirlo de alguna manera, pero es necesario, y también habla de una responsabilidad política de este gobierno, del presidente en especial, que fue el que lo lanzó. Ahora viene teniendo, antes de llegar al Parlamento, ha tenido unas 30 modificaciones que son la sugerencia, los pedidos de la coalición, de los socios de la coalición, y ahora se viene la etapa parlamentaria que va a tener todo lo que implica también lo que en la oposición quiera agregarle, y esperemos, porque así lo entendemos, repito, es de responsabilidad política aprobarlo, porque es totalmente inviable el sistema. ¿Hay algunas profesiones que ameritan o merecen una modificación? Por ejemplo, la policía. Sí, por supuesto. Merece una modificación la policía. Merecen tener en cuenta también los trabajos que hay que ser muy fino, con los trabajos que requieren un esfuerzo. Todo es bien, creo que de sentido común. Hay trabajos que vos a los 65 años, vamos a nombrar el primer tema que la gente se le viene a la cabeza, de 60 a 65. ¿Qué es la edad de retiro? ¿Qué es la edad de retiro? Es el aumento de la edad de retiro. Que si vamos al caso, es lo más complejo que la gente va a encontrar, o el efecto más complejo que puede encontrar la gente en la ley, en esta reforma, y que no es inmediato, es progresivo, y a partir de los nacidos en el 73, ahí sí pasa a ser de 65, pero es escalonado, más gradualmente. Ese factor hay que tener en cuenta, que no todos los trabajos te dejan en las mismas condiciones físicas. Hay trabajos que te perjudican más, hay trabajos que son más livianos físicamente y te permiten llegar. Conocemos mucha gente de más de 65 años en perfectas condiciones y que quieren seguir trabajando. También hay otra cosa que agregar, que es el trabajo de los pasivos también. Podés seguir aportando, eso ya estaba, no es de ahora. Pero digo, hay que tomar en cuenta también que ya venimos con ese proceso de que se puede trabajar estando jubilado en otro trabajo y seguir aportando al sistema. Silva, haciendo un poco de futurismo, ¿considera que el Frente Amplio va a tener participación en esta modificación? Sí, va a tener participación. Digo porque hasta ahora no se ha expedido, ¿no?, la fuerza política y porque tiene opositora. Obviamente porque tiene que llegar definitivamente al Parlamento y ya comenzó el estudio de la reforma, pero apelo a ver, es un tema de responsabilidad. Lo debieron hacer ellos. Se debió hacer en el periodo pasado. Y por temas, como hoy te decía, de costo político, se dejó para el gobierno que venía. Nos toca a nosotros. Lo más cómodo sería decir que le toca al que viene. Está bien, pero ahora, pero políticamente no sería mejor decir. Ahora que usted lo dice, lo recordará tanto como yo, que en plena campaña Verónica Alonso, habla de este tema y automáticamente desaparece, políticamente hablando, ¿o no? Sí, lógico. Digo, más allá de que después tuvo alguna desavenencia, bueno, etcétera, son otros temas, los de Verónica son otros temas que. Pero recuerdo que en su campaña habló de aumentar el retiro y dejó de existir. Es cierto que es una promesa, salió de la escena política. Pero sí es cierto que es una promesa de campaña de nuestro partido hacer una reforma del sistema y que tenemos que cumplir. Y que por más que sea poco amigable o poco simpático hacerlo, lo vamos a hacer. La otra reforma, la transformación educativa, ¿cómo visualiza eso usted? Y obviamente también tenemos que ponerlo en el término de que tenemos una educación del siglo XX
que tiene que preparar personas, uruguayos, para el siglo XXI. Uruguayos que también están envejeciendo, sé que cada vez somos menos y que tenemos que prepararlo porque también cada vez menos van a ser los trabajos que requieren solo el conocimiento manual o el trabajo manual, y tenemos que ampliar el conocimiento, y la educación que hoy tenemos limita mucho a las nuevas generaciones para eso. Entonces también, de nuevo, hay una responsabilidad, una promesa y hay un mandato. Porque la gente cuando vota este gobierno de coalición, cuando vota un cambio, y vota un cambio en base a lo que el programa dice. Y el programa decía claramente que nosotros íbamos por una reforma educativa. De repente sí, y esto es un tema personal, me parece que tiene que tener menos cartel y más trabajo con las personas que están involucradas en el sistema. Justamente le iba a preguntar por eso. Dos temas. Sí. Si lo ha manejado responsablemente, en este caso la cara visible que es Robert Silva, uno ve estos cara a cara con la educación, el hecho de ir pueblo por pueblo o barrio por barrio. No sé si es bueno o malo, esa es la pregunta políticamente. Y lo otro es que hoy es noticia que se bajaron directores, que se bajaron inspectores de la reforma educativa porque entienden que los cursos virtuales fueron caóticos, que fue un poco la presentación y el prepararse para esta reforma educativa. Bien, respondiendo a lo primero, todas las reformas tienen a un nombre enfrente, al menos en Uruguay es así. La reforma educativa tenemos desde el primero que conocemos, que nos enseñaron, que es Varela, y después cada reforma educativa que se realizó tiene un nombre. Hay una persona, no sé si está bien, no sé si está mal, pero bueno, Rama, sin ir más lejos. Vázquez con la Saibal, ¿no? Siempre hay alguien que se pone siempre hay alguien que se pone al hombro la reforma, es necesario, tiene que haber alguien que se haga responsable de la reforma. Y eso no quita, y de vuelta es un tema personal, el micrófono no, es un tema personal, que tiene que verse involucrado todo el sistema. Entiendo también que en este momento... ¿Y cómo es eso? ¿Qué significa todo el sistema? Está yendo a conversar con vecinos, con gente que está involucrada en diferentes lugares del país, eso está muy bueno. Y creo que las dos partes tienen que juntarse, los que están en contra, que son los sindicatos que se oponen a todo, y tienen que juntarse los que están al frente de la reforma. Y el mejor mensaje que le podemos dar a la población, ambas partes, es poder dialogar, ir adelante y poder entre todos llevar una reforma donde todos participen. El que no quiera, porque hay gente, a ver Renzo, hay gente que no va a participar porque es un tema ideológico, ya está, hay que filtrarla, lo lamento, ellos se lo pierden, pero las personas que sí están, que participan, que quieren involucrarse, que quieren dar ideas, hay que escucharlas a todos. ¿Y por qué cree usted que no hay diálogo, que no se acercan? Y bueno, pero es un tema ideológico, ¿viste? Es un tema que, por un lado tenemos un gobierno que quiere hacer los cambios, que está bien porque la gente nos votó para eso, y por otro lado está el relato de los sindicatos. Creo que eso está rompiendo muchísimo el poder sentarse y negociar con respeto. Estamos viendo, eso es lo lamentable, lo lamentable que hemos visto, lamentable lo que pasó en Florida cuando volaban los insultos, ¿viste? Lamentable es que Robert Silva vaya a una reunión de vecinos y vayan algunos también a insultarlos en el lugar. Creo que eso habla mal de todos nosotros como uruguayos. Creo que todos tienen que bajar la pelota y entender que la reforma es algo necesario. Siglo XXI, ya la época del lápiz y el papel está desapareciendo, tenemos que abrir la cabeza a los chiquilines, tenemos que ir a un sistema que les enseñe mejor, en menos plazo. 2 años y medio de gestión, sí. Además del manejo de la pandemia, que se visualiza se visualiza por parte del gobierno de coalición como un manejo exitoso. ¿Qué otro logro se puede reivindicar en estos 2 años y medio? Para mí, claramente, como lo estás diciendo, la pandemia retrasó la agenda de cambios. Los cambios que este gobierno había propuesto tenían que ver con la visión del país, con la visión de la inversión, del trabajo,
del conocimiento, por eso la reforma educativa tan necesaria y que es parte del programa, la reforma previsional, porque nosotros tenemos la obligación de dejarle un país ordenado a las nuevas generaciones, la creación de un ministerio de ambiente, porque hace poco, estos días, se lanzaron los bonos verdes, eso es el principio de una conducta del país hacia el exterior, que capaz que no todos nos interesa, pero que tiene mucho valor en lo que nosotros vendemos afuera, en lo que nosotros le aplicamos valor agregado, y eso vuelve al país, esa inversión tan necesaria para este país. Y nosotros, tenemos que ver también un rumbo que el país tiene hoy. Nosotros creemos, capaz que el relato nos ha hecho olvidar que cuando tomamos el gobierno, que cuando le pedimos el voto a la gente, aquel país, pese a haber crecido, pese a haber tenido índices espectaculares, en 2019 estaba casi de rodillas. Y no es una crítica simple al Frente Amplio. Mucho tiempo en un gobierno a veces crea problemas de funcionamiento, de mensaje, y cuando llegamos al 2019 el país estaba cansado. Cuando viene la pandemia, 500.000 uruguayos no tenían solución para comer prácticamente. Eso no lo inventamos nosotros. Entonces, tenemos la obligación de ordenar el país, tenemos la obligación de sacar adelante todo lo que tiene que ver con el país del futuro que queremos. Es eso. Silva, hacemos una pausa, ¿le parece? Y luego seguimos charlando. Con gusto. Tanda y enseguida regresamos. Garantizamos tu descanso con tecnología exclusiva y de última generación. Garantizamos tu descanso, cuidando tu ambiente con productos biodegradables, reduciendo al mínimo los químicos y generando espacios libres de cualquier contaminante y con bajo impacto ambiental. Garantizamos tu descanso cuando tu confianza la cuida un equipo de profesionales con 30 años de experiencia y mejora continua. Por eso te protegemos. Garantizamos tu bienestar y seguridad. CEDEL, empresa líder en fumigación, desinfección e higiene ambiental. Hola, este es el pronóstico más importante que voy a dar en el año. Se acercan periodos con mayor frecuencia de alertas meteorológicas y es importante estar bien comunicados. Por eso ahora Canelones ha creado una herramienta gratuita, 0800 20 22, con el que podés hablar con la Intendencia, aunque no tengas saldo en tu teléfono, así de fácil y sin costo, desde cualquier lugar de Canelones. Ojalá no te pase, pero si tenés una emergencia durante una alerta, por ejemplo meteorológica, llama gratis al 0800 20 22 y estaremos junto a vos. Continuamos con esta agenda abierta, hay varios temas, ya vamos a pasar a Canelones, pero me detengo en un aspecto, usted recién lo mencionaba, en el año 2019 nos encontramos con 500.000 ciudadanos sumergidos en la pobreza. ¿Qué pasa hoy cuando las estadísticas, el INE específicamente, habla de que hay hogares que tienen inseguridad alimentaria? ¿Cómo evalúa la gestión del MIDES respecto a esto, Silva? A ver, sin quitar responsabilidades, el efecto de la pandemia generó imposibilidad a los que estaban más abajo de ganarse el peso. Quedó mucha gente en la calle, mucha gente sin trabajo, con dificultades para poder mantener a la familia, chicos con dificultades para alimentarse, por consiguiente. Hubo que salir a atacar ese problema, se atacó, lo estábamos diciendo recién, con mucha responsabilidad este gobierno enfrentó algo nunca visto, algo no conocido, sanitariamente y socialmente lo atacó, pero esto tiene un día después,
Y al día después, que por más que vos asistas con dinero o con comida, la gente tiene que salir de esa situación. Y la oposición compara el crecimiento del PBI con la situación de pobreza de la gente, y claro que el PBI creció más que lo que la gente puede salir del pozo, porque todo lo que no se hizo, que se realizó en el año 2021, que se está realizando en 2022 y está haciendo crecer a la economía, es la recuperación del trabajo, la recuperación de las empresas, la recuperación del mercado. Pero eso no significa que todas las personas que quedaron relegadas, que no tienen, por ahí el tema de la educación, que no tienen la capacidad o no la capacidad, que no tienen hoy la capacitación de poder salir a trabajar, esas personas hoy hay que solucionarles su problema. Hay que crear más fuentes de trabajo para las personas que están fuera del sistema. Y además, cifras que también son preocupantes, porque una cosa es el porcentaje, pero yo te voy a comentar algo. ¿Sabés que 825.000 personas reciben una ayuda del Estado? ¿Algún tipo de ayuda? Eso es un cuarto de la población, un 25% de la población recibe algún tipo de ayuda del Estado. Y no es sencillo hoy, porque lo sabés, porque lo vemos en la calle, no se generan trabajos mágicos, los trabajos que se generan requieren capacitación y la gente no lo tiene. Capaz que tendríamos que haber estudiado con tiempo la manera de que no tanto uruguayo quedara esperando una solución de ese tipo para poder defenderse. Bueno, hay una realidad, la extensión de los jornales solidarios. Ya lo están pidiendo algunos intendentes, ¿no? Es que lo tienen que hacer, porque si no va a ser más gente sin poder tener posibilidades de trabajo. Y los jornales solidarios le dan un trabajo manual, un trabajo remunerado y digno a personas que de repente de otra manera no pueden acceder. Senador, se ha hablado esto infinidad de veces. Yo se lo voy a preguntar desde el punto de vista político. A mí me consta que usted, a pesar de alternar en el trabajo de carácter privado, asiste habitualmente a la Cámara, pero también recorre, también habla, dialoga, y tiene una mirada que tal vez no esté tan contaminada como tantos actores políticos tenemos en el país. ¿Se habló del caso Astesiano filas hacia adentro de la lista 40? Es un tema que obviamente se comenta. ¿Qué visión se dijo? ¿Falló el presidente? ¿Falló el Ministerio del Interior? ¿Tiene que rodar alguna cabeza que aún no rodó? Y las tres preguntas te digo que sí. Las tres preguntas te tengo que responder que sí. ¿Me preguntaste si falló presidencia? ¿No? Te pregunté si falló el presidente. El presidente sabe con quién lidia. El presidente conoce o confía. Obviamente no estaba enterado de la situación que Astesiano tenía. Estoy seguro que los antecedentes no lo conocía. Y obviamente estoy más que seguro que no sabía de toda esta actividad que estaba realizando, incluso dentro de la torre ejecutiva. Una vergüenza la situación. Entonces falló el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior, a ver, cuando tomaron a Astesiano, ¿por qué falla el presidente a mi entender? Cuando tomaron a Astesiano para hacer ese trabajo, los antecedentes tienen que estar. Si no estaban en el momento, ahí falla el Ministerio del Interior entonces. Pero obviamente que hay una falla. Y alguna cabeza más tiene que rodar, porque obviamente Astesiano no estaba solo. Astesiano genera estas maniobras, sin duda que con alguien más. Y eso no me toca a mí, le toca a la Fiscalía, no soy yo el que tiene que hablar. Pero políticamente sí, puede decir, ¿tiene que rodar la cabeza del ministro? No, yo no digo la del ministro. El responsable político del Ministerio del Interior es el ministro. No, yo digo que tienen que haber, tienen que estar las consecuencias legales, penales sobre las personas que participaron en esta maniobra. El tiempo nos va a decir, porque esto estaba en pleno proceso. Yo no te puedo decir hoy cuál es la situación. Sí estoy seguro que el ministro desconocía el problema y sí estoy seguro que no es la cabeza de él la que tiene que volar, sino la de las personas que participaron en la maniobra. Y vuelvo al tema del presidente. No hay actividad política y no hay actividad
privada o no hay actividad sentimental en la vida de todos nosotros que no tenga que pasar por la confianza. No podemos condenar al presidente porque confió en alguien. No podemos cometer ese error porque lo va a cometer cualquiera que esté en ese lugar. Es imposible llevar adelante una actividad si vos no tenés a alguien en qué confiar, que te ayude, al cual delegarle, incluso hasta tu propia vida, otra vez el micrófono, hasta tu propia vida y la vida de tus hijos, como es este caso. Entonces, ojo con acusar al presidente en el sentido de que, bueno, ¿por qué confió? Porque confía como cualquiera de nosotros confía en la vida, en nuestro hermano, en nuestra familia, en nuestros encargados, cuando nos toca tener un comercio, como todo en la vida, como nuestros compañeros políticos. Así que creo que en eso no tenemos que ir a ese punto, pero es cierto que tenemos que afinar el ojo. Y que este sistema, yendo un poco más fino, el sistema de vigilancia de la seguridad presidencial, vamos a tener que cambiarlo, sin duda. Tiene que ser algo que no solo elija al presidente por confianza, sino que haya una carrera ahí. Me instalo en territorio canario. Vamos a asuntos departamentales. Sí. Capaz que a usted le toca votar, ¿no? Porque está alternando en la Cámara Alta. ¿La elección de jóvenes no? No. No. Pensé que me iba a decir. Bueno, me pasé por un año. ¿Tiene la lista 40 jóvenes? Sí. Sí, por supuesto. Bueno, pero después hablamos de eso. Sí. Ahora le voy a preguntar sobre el juicio político a Néstor Ramuspe, al alcalde de La Floresta, que es casi un hecho. Hoy tenía así algún contacto con Frente Amplistas, inclusive, que están impulsando esta acción política. Hipotéticamente, si le toca votar, ¿qué votaría en este juicio político? Primero tengo que tener todas las pruebas debidas de la situación. Creo que las irregularidades ya son de público conocimiento. Hasta la propia Intendencia genera una denuncia por este tema. No es solo un tema del sector de nuestro Partido Nacional, sino que la propia Intendencia denuncia los hechos, y cuando llegue el momento de votar, si las pruebas las tengo, obviamente que voy a votar para la destitución. Aquí no importa qué cargo tengas, no importa qué rango ocupes, no importa lo que hagas en la función pública, si no cumplís con lo que tenés que hacer y si cometés una falta, no podés estar en ese lugar, porque eso tiene que ser el principio de todo. Así que, si respondo a tu pregunta, esa es mi respuesta. Hay algo más de fondo, y es: ¿se necesita modificar la ley de descentralización? ¿Tiene que haber un mayor control, injerencia por parte de la Intendencia en cuestión, por parte del Ejecutivo? Lo que pasa es que, perdón, pasás a tocar cosas muy finas. Bueno, porque precisamente, ¿qué pasa? Es un cargo electo por el pueblo, bueno, por eso tienen que ir a juicio político. Exactamente. Pero podés ahorrar, si modificás la ley de descentralización, esta instancia que acabamos de discutir. Si estuviéramos hablando de ámbitos privados, yo te decía que sí. Como estamos hablando de ámbitos políticos, te tengo que decir que no, porque es lo mismo que la inmovilidad de un funcionario público. Ojo con darle atribuciones a la Intendencia, al Ejecutivo o a cualquier órgano que se sienta por encima de las alcaldías, porque mañana no te gusta el alcalde y lo sacás por temas políticos. Esto, por algo, todo el sistema político está resguardado de una serie de mecanismos para que eso no ocurra. Lo primero que se te ocurre, bueno, si el tipo robó, si el tipo malversó los fondos, obviamente hay que sacarlo. Pero ¿quién toma la decisión? Le tiene que tomar el Parlamento. Y está correcto. Si le das un mecanismo a otro, ya empieza a ser un tema. Por eso, te hablo de lo público y de lo privado. En lo público hay que resguardar todo el sistema político, porque las intenciones políticas que están a la vuelta de la esquina pueden generar muchas confusiones y problemas que hay que evitar. Por eso el juicio político es la herramienta que se utiliza para este tipo de casos. Silva, ahora sí, elecciones de jóvenes. Le hago un paréntesis. La ley de descentralización hay que modificarla. Claro que hay que modificarla. Tiene una primera etapa donde se crean las alcaldías, un deseo de tener un tercer nivel de gobierno. El alcalde es para todo, porque el alcalde lo dice la ley, es el último eslabón de todo el Estado y la Intendencia, o sea, todo lo que es Estado en una comunidad. En el 2014 se genera un cambio para darle más potestades
económica, para recibir directamente dinero del Ejecutivo a través de OPP, para que tenga otro tipo de atribuciones, pero sigue teniendo igual una dependencia muy fuerte de los gobiernos departamentales. Entonces eso todavía sigue siendo un problema dependiendo del signo político de la intendencia y de los municipios. Es lo que no debería pasar. O sea, lo que trato de decirte es que si precisas una máquina y si tu intendencia no es de tu mismo palo, vas a tener que rogar mucho más que si fuera tu compañero el intendente. ¿Usted cree que eso pasa? Eso pasa, claro que pasa. ¿Pasa en Canelones? Pasa en todos lados, no solo en Canelones. Es un tema natural de la política. Por eso la ley lo que hace es poner sobre papel situaciones para evitar que nosotros los humanos tomemos las cosas de esa manera. Le iba a preguntar por los jóvenes. ¿La lista 40 tiene jóvenes? Sí, por supuesto. ¿Cuántas listas? Nosotros hicimos 3 listas que las dividimos en el departamento por zona. Por eje, digamos, eje Ruta 5, eje Ruta 8, Santoral. Tenemos eje Ruta 5, una lista, hacia el lado de Cerrillo, Santa Lucía, Aguas Corrientes, otra lista, y hacia este lado, Pando de la Costa y parte del Santoral, otra lista. Comparecemos, digo yo, pues yo acompaño, yo no voto, acompañamos. En todo caso va a distribuir listas. Casi se me escapa. En todo caso va a distribuir listas, claro. Sí, es lo que nosotros hacemos. ¿Por qué es importante? Yo lo he charlado con bueno, en este caso muchos políticos nacionalistas, prontamente se viene también la de los Colorados, creo que es el 5 de noviembre, pero 5 de noviembre, sí. Yo creo que hay dos cosas. ¿Por qué es importante involucrar a los jóvenes en esto? Y además, ¿qué grado de aceptación tienen los jóvenes para eso? Porque uno visualiza que el joven no quiere saber nada de la política, o por lo pronto hay digamos, una mala imagen de la política. Bien. ¿Percibe eso, Silva, usted? Tengo que decirte la verdad, que me ha pasado, no sé si es porque yo estoy más grande, pero el tema de la política y la percepción de lo que son los políticos ha mejorado en el último tiempo. Ya no es tan... Todo el mundo quiere intervenir. ¿O será que me toca a mí, que como la responsabilidad que tengo, se acerca mucho más gente? Cuando no tenía responsabilidad no se me acercaba tanta gente a decirme cosas. Y entonces he visto cómo, al fin y al cabo, algo que yo defendí siempre, que es que la política es una herramienta, más allá de todos los males o cosas buenas que tiene, es una herramienta. Como en el momento de tener que solucionar algo, la política siempre está presente. Entonces la gente ha cambiado su visión al respecto. También los políticos somos los responsables de llevar a la política más cerca de la gente. Ojo con eso. Nosotros tenemos la responsabilidad de cumplir con el mandato que la gente nos da. Pero volviendo a los jóvenes, yo te lo hago al revés, te lo hago por la inversa. Si no estuvieran las elecciones de jóvenes, ¿cómo sobreviven los partidos hoy en día? ¿Cómo haría el Partido Nacional? A mí me toca, porque yo que tengo 43 años, cuando empecé, en esa época, empezábamos en el patio trasero. Los grandes nos pedían que pintáramos pancartas y colocáramos los carteles en las columnas porque éramos los que estábamos más ágiles. No es como ahora. No digo que no se nos respetara, pero para hacer la carrera política tenías que ir pegado a alguien, de tratar de a ver si te tenían en cuenta para poder recorrer, para poder trabajar. Hoy no. A través de la elección de jóvenes, los chiquilines, las chiquilinas que están en las listas, pasan a ser parte de las filas de las listas que los están promoviendo. Eso le genera ya un training, una gimnasia política de tener que pedirle a los amigos, a los conocidos, a los vecinos que los acompañen. Y eso le va generando una responsabilidad con quien le piden el voto que está muy bueno para en el futuro no olvidarse que eso funciona de esa manera. Una vez obtenida, una vez generado el trabajo, o sea, pasar trabajo. Tienen que pasar trabajo porque tienen su lista, porque tienen que hacerla votar, porque tienen que conseguir el apoyo, y una vez que eso pasa, tienen que cumplir con lo que le pidieron a la gente. Entonces no hay mejor ejercicio político para los chiquilines y chiquilinas que hacer esto y quedar siendo parte, en el caso nuestro de la 40, son parte de la lista 40 de los mayores. Adrián Silva, gracias por haber estado aquí. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos y ha sido un gusto. Estamos a la orden. Hacemos la pausa, continuamos en minutos con Agenda Abierta. En caso de una alerta meteorológica es muy importante estar bien comunicado. Por eso ahora en Canelones creamos un número gratuito, 0800 2022, para que puedas hablar con la Intendencia aunque no tengas saldo. Así de fácil y sin costo.
En caso de emergencia por una alerta, ejemplo, meteorológica, podés llamar gratis al 0800 2022. Garantizamos tu descanso con tecnología exclusiva y de última generación. Garantizamos tu descanso, cuidando tu ambiente con productos biodegradables, reduciendo al mínimo los químicos y generando espacios libres de cualquier contaminante y con bajo impacto ambiental. Garantizamos tu descanso cuando tu confianza la cuida un equipo de profesionales con 30 años de experiencia y mejora continua. Por eso te protegemos. Garantizamos tu bienestar y seguridad. CEDEL, empresa líder en fumigación, desinfección e higiene ambiental. Seguimos con esta agenda abierta, segunda parte, recibiendo en estos precisos instantes a el presidente de la Junta Departamental Canaria, edil Juan Ripoll. Ripoll, ¿cómo le va? Buenas noches y bienvenido. ¿Qué cuenta? Muy bien, un gusto estar con ustedes. Bueno, hay mucho pero seguramente hoy concita la atención esta situación de la investigadora. Hacía muchos años, y usted es testigo de ello, que no se generaba un ámbito de estas características, que además la noticia hoy es que puede desencadenar en un juicio político. ¿Qué importancia, qué relevancia tiene para usted justamente esta información, Ripoll? Digo, bueno, nosotros recibimos el viernes a última hora una resolución de la Intendencia donde se activa todo lo que es psicolaboral a los efectos de prestar colaboración, respaldo, contención a funcionarios que han denunciado acoso laboral. El tema del juicio político, para ponerlo en su justo lugar, es un tema que es complejo el tratamiento. Hay un caso en este momento en el Senado de la República, que es el del alcalde Florencio Sánchez, el amigo de las 1000 gauchadas, que fue acusado por la Junta Departamental de Colonia en su calidad de alcalde. ¿Cómo es eso de las 1000 gauchadas? Sí, el hombre utilizaba el municipio como que fuera una obra social y bueno, prestaba plata, trasladaba gente, bueno, yo qué sé, utilizaba toda la infraestructura para hacer favores y tener un caudal electoral. Para hacer gauchada, justamente. Exactamente, pero hubo manejo irregular de fondos públicos, hubo compras de artículos que se pagaron 15, 20 veces por encima de su valor, entonces fue acusado por ante la justicia lo procesa con prisión y se activa el juicio político en la Junta Departamental de Colonia. El juicio político se activa a través de 11 ediles, el voto conforme en sala de 11 ediles. ¿A qué partido pertenece? Partido Nacional. Partido Nacional. El mismo partido que gobierna en Colonia, en el departamento. El juicio político se activa por violación a la Constitución en el grado de golpe de Estado, no cualquier violación a la Constitución, sino si la persona es un terrorista que intenta dar un golpe de Estado o lo da. O si hay un delito grave. Delito grave que según los constitucionalistas del propio Partido Nacional, está como Martín Rizzo Ferrán y etcétera, etcétera, lo han tipificado como un delito que tenga más de 2 años de penitenciaría que no sea excarcelable. O sea, esto es muy interesante, Ripoll, lo que usted menciona, porque por meramente voluntad política no se puede desencadenar un juicio político. Bueno, pasó ahora con Carolina Cose. Entonces se juntaron y dijeron, no nos gusta la intendenta, hay actitudes que entendemos que no corresponden, juicio político, acusémosla ante Senado. Digo, el propio Partido Nacional dice, muchachos, está todo bien, pero quieta las emociones. Hay que ponerle pienso a esto. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Entonces, ahora, aquí de todas maneras puede cambiar notoriamente el panorama si hay una formalización de la justicia. Con 2 años como mínimo de penitenciaría no es carcelable. No es cualquier delito tampoco. Pero es más grave todavía y más complejo todavía. ¿Qué pasa con el hombre, el
la situación del alcalde Florencio Sánchez. Bueno, está en el Senado de la República, el Senado de la República encuentra que uno de los senadores, integrante de la comisión, dice: paren las rotativas, paren la música. Acá, los alcaldes, ¿en dónde dice que se les puede hacer un juicio político? Y se les puede desinvestir del cargo, que la ciudadanía fue la que lo puso. Todos quedaron mirándose entre ellos. Dijeron: consultemos a los constitucionalistas. Piden 2 informes jurídicos, los 2 dicen: la ley le confiere a la Junta Departamental el poder de acusar y al Senado el poder de hacer el juicio político y separarlo del cargo. La ley, pero la Constitución no se lo confiere. ¿Quién tiene más poder? ¿La Constitución o la ley? La Constitución. Por lo tanto, entendemos que los alcaldes no son pasibles de ser acusados, siquiera, y mucho menos de ser investidos de lo que la ciudadanía, en forma soberana, se pidió. Por lo tanto, no corresponde juicio político y esto tiene que ser archivado. Empiezan las consultas, empiezan a conversar y dicen: pero esto no es lógico. Pero entonces un alcalde va, mata a 5, viola 4 o 5 y no puede ser. A un intendente le podemos hacer un juicio político, se puede desinvestir del cargo y al alcalde no. Esto no es razonable. Entonces, como había 2 informes jurídicos de personas muy destacadas, dijeron: por encima de esto, ¿a quién podemos consultar? Suprema Corte de Justicia. Le hacen la consulta a la Suprema Corte de Justicia, la cual aún no se ha expedido y me comentaron que se va a expedir en el mes de diciembre. Estamos cerca, estamos a un mes y pico, ¿no? Es decir, lo del juicio político hoy en día, lamentablemente, es humo. Es humo. Suena lindo, impacta, enchastra, pero está muy lejos, por razones jurídicas, por razones políticas, porque ni siquiera está claro que el Senado pueda desinvestir a un alcalde. No hablemos del caso de la Floresta, hablamos de un caso de la mayoría de la coalición multicolor. Digo, entonces, hablar de juicio político, y bueno, ahora, es tirar un titular precioso, porque vende, ¿no? Claro que vende. Ahora, si retiramos el juicio político, ¿hay otra alternativa de sancionar a un alcalde hipotéticamente que es formalizado en fiscalía? No. A ver, para hacer... Y políticamente, ¿cómo hay que moverse? Son cosas distintas. Bueno, pero hacia ahí voy con la pregunta. ¿El Frente Amplio tiene o no que tomar acción ante esta situación? Bueno, creo que el Frente Amplio ha tomado acciones. Y salimos de su investidura como presidente. Se lo pregunto como dirigente, militante, integrante de un sector frente amplista. Bien, el asunto es así. Digo, porque yo quiero pensar que si se habla de un juicio político, más allá de que sea humo ripoll, es porque hay sustento, hay argumentos. Yo hoy tenía la posibilidad de charlar con Pereira, vicepresidente de la Junta, integrante de la Comisión Investigadora, y Pereira decía: yo me asesoré con 2 abogados, los abogados dicen que las cosas se han hecho mal. Hay una investigación administrativa de la Intendencia que dice las cosas se han hecho mal. La primera etapa vinculada a acoso laboral, en la Comisión Investigadora, habla de que las cosas no se hicieron del todo bien. Bueno, Frente Amplio, y la pregunta es esta: ¿tiene que tomar alguna acción? Sí, yo creo que sí, creo que tiene que tomarla. Digo, hace un rato, no sé qué hora fue, pero fue en el correo de esta mañana, hace poco tiempo, digo, el Consejo de la Floresta votó la licencia del alcalde. Primer paso a los efectos de que quede desvinculado el cargo. Segundo paso, diría, ¿no? Porque, a ver, la administración, y son las denuncias penales que hay contra el alcalde, fueron hechas por la administración Orsi. No fueron hechas por diputados que andan diciendo juicio político, no sé cuántas cosas, ¿no? Y tirando acusaciones de las cuales algunas de ellas no sabemos si hay pruebas o no, porque algunas de ellas no se han empezado ni a trabajar, ¿no? Entonces, el tema no es tirar fruta en la prensa, porque hay títulos y frases que suenan lindas. Entonces, la garantía del debido proceso en primer lugar, ¿no? Eso en primer lugar, para todos. Para el alcalde de la Floresta y para los alcaldes blancos del departamento, para todos por igual.
Eso está en la tapa del libro. En su defecto, estamos lesionando derechos muy sagrados que hay en todos los casos. Esto no es de venir, tirar fruta y que no pasa nada. No, hay que probar las cosas. Primero, la administración hizo las denuncias ante la justicia. Segundo, hay una suerte de intervención, no lleva ese nombre, pero de hecho lo es, de que toda la parte administrativa está dependiendo de una funcionaria de jurídica, ¿no? La doctora Silvia Marta Camejo, que ha tomado, digamos, toda la parte de funcionamiento del municipio, la parte no política, la parte administrativa, lo ha tomado ella, mandatada, designada por el propio intendente. Segundo paso. Tercer paso. Bueno, ahora se le ha pedido que tome licencia. Ha tomado licencia desvinculándose de eso. ¿Cuál es el próximo paso? Porque de todas las acusaciones, de las presunciones o de las certezas que pueda haber de acusaciones que se dan, ¿no? Hay que probarlas. Y hay temas en los cuales no se ha empezado ni siquiera a investigar. Entonces, de todos esos temas es necesario tratarlo con la seriedad debida. La intendencia no puede tomar pero no tiene que haber, Ripoll, pero no tiene que, vamos a hablar de política dura y pura, no tiene que haber un hacia afuera y también hacia adentro un ejemplo. Sí, estamos de acuerdo. Si en el momento que haya pruebas fehacientes, ahora por ejemplo, ante la situación de denuncia de acoso, se han tomado medidas. En los otros temas veremos que hay de cierto. Yo no quiero dudar y no dudo de lo que se dice, pero cuando se habla de juicio político en una forma tan liviana, tan grosera, tan inexacta, tan incorrecta, solamente con el ánimo de desprestigiar o de quedar bien ante la prensa, me pregunto si atrás de esa declaración tan brutal y equivocada no habrá otras igual. Entonces quiero darle a todo el mundo la certeza. Si yo salgo a la calle y digo Renzo es malo, Renzo, no sé, le pega al perro, ¿no? Y lo digo, lo difamo por todos lados y logro tener a través de las redes y algún otro medio de generar un clima adverso para Renzo. ¿Renzo tiene que renunciar? No es así. No es así. Hay que dar las garantías en todos los casos. Ripoll. Y seguramente el Frente Amplio, como lo ha hecho antes, y la administración, en la medida de sus posibilidades, porque no tiene poder sancionatorio hacia el alcalde electo, seguramente van a tomar medidas. Hacemos una pausa, ¿le parece? Con gusto. Y charlamos de otros temas. ¿Cómo no? Tanda, enseguida regresamos. Garantizamos tu descanso con tecnología exclusiva y de última generación. Garantizamos tu descanso, cuidando tu ambiente con productos biodegradables, reduciendo al mínimo los químicos y generando espacios libres de cualquier contaminante y con bajo impacto ambiental. Garantizamos tu descanso cuando tu confianza la cuida un equipo de profesionales con 30 años de experiencia y mejora continua. Por eso te protegemos. Garantizamos tu bienestar y seguridad. CEDEL, empresa líder en fumigación, desinfección e higiene ambiental. Hola, este es el pronóstico más importante que voy a dar en el año. Se acercan periodos con mayor frecuencia de alertas meteorológicas y es importante estar bien comunicados. Por eso ahora Canelones ha creado una herramienta gratuita, 0800 20 22, con el que podés hablar con la Intendencia, aunque no tengas saldo en tu teléfono, así de fácil y sin costo, desde cualquier lugar de Canelones. Ojalá no te pase, pero si tenés una emergencia durante una alerta, por ejemplo meteorológica, llama gratis al 0800 20 22 y estaremos junto a vos.
Continuamos con Agenda Abierta y vamos a hablar ahora del acontecer político departamental. Es hoy un artículo de un periódico de nuestro país que hay miradas distintas sobre la coalición y el acercamiento político en Canelones. Por allí el presidente del Frente Amplio, Pereira, habla de un gobierno inepto, y por aquí Orsi habla de que hay buen trato con la coalición de gobierno en el departamento de Canelones. ¿Cuál de los dos conceptos comparte, Ripoll? No, yo creo... Está al tanto, ¿no? De este artículo que yo le digo. Sí. Sí, no, yo creo firmemente que el clima de respeto que se vive en nuestro sistema político, digo, en algunos momentos se desdibuja por algunas declaraciones que generan, no en toda la casa, pero en algunas habitaciones, mayor calor que en otro. ¿Qué quiero decir? Yo escuchaba a un senador en uno de los canales de aire que salen de Montevideo, y un senador que además del Partido Nacional, que le tengo un gran respeto, pero el estilo con que se dirigía es un estilo confrontativo, un estilo que no favorece el sentarse a una mesa a conversar y buscar cuáles son las posiciones, tema reforma previsional u otros, digo, que lleven a que haya una comunicación, es decir, que yo hable y el otro me escuche y que yo lo escuche a él. Eso creo que se pierde en algunos momentos y que afortunadamente creo que son algunos momentos, son chisporroteos que existen y que de un lado y del otro se sale en una forma intempestiva, grosera, hay algunos términos o algunas actitudes que no corresponden. Digo, yo entiendo cuando Carolina Cose dice un montón de cosas, que es la respuesta a lo que fue una actitud desmesurada de un juicio político y después de una serie de ataques, digo, que realmente fueron muy hasta ordinarios, diría yo, ¿no?, en el tratamiento. Entonces, yo creo que eso es lo que llama la atención. Si uno tiene todo en oscura y prende una linterna, alumbra mucho más que si prende la linterna ante el sol, ¿no?, ante la luz solar. Creo firmemente que existe por encima de esas diferencias un clima de respeto y de diálogo. Y en Canelones nosotros tenemos, vamos a decirlo claro, capaz que el 98% de los asuntos que se votan en la Junta son por unanimidad. Y eso porque hay un trabajo en las comisiones, porque hay un diálogo, porque los temas llegan trabajados a un plenario donde ha habido consensos, ha habido acuerdo, y en algunos temas sí se vota distinto y está bien, digo, porque se lo pregunto a un político de larga data, ¿no? Uh-huh. Con unas cuantas campañas encima de sus hombros, hoy usted hacía así. Las redes sociales, el avance de la tecnología, ¿llegó para cambiar la política? ¿Amplifica los conflictos? ¿Mantiene un registro de los mismos? ¿Eso hace que se generen debates más encendidos? Yo creo que en algunos casos sí, creo que no es el 100%, creo que las redes lo que amplifican es la información en general. Digo, no solo eso. Yo, a ver, para decirlo en términos electorales, ¿qué le rinde más a los partidos? ¿Separarse, confrontar, diferenciarse y decir que el otro es malo y que yo soy bueno? Eso, al que está viviendo determinada actitud de sufrimiento, de angustia porque no llega a fin de mes, eso lo satisface, le da una válvula de escape, ¿no? Uno se siente representado. Creo que la mayoría de la población quiere otra cosa. Quiero que la mayoría de la población, tanto en las redes como en el resto de los medios, como en lo cotidiano, lo que quiere es que yo compita con ideas, ¿no? Y que demuestre que mis ideas son mejores que las de los demás. Digo, porque independientemente de no votar algo o de ser crítico o autocrítico, que creo que eso es necesario en la vida, porque no todo es pan y rosas, hay ajenjo, ¿no? Y hay momentos en los cuales hay que definir, bueno, este gobierno prioriza determinado sector de la población, nosotros priorizamos al otro. ¿Está mal? ¿Está bien? Bueno, elija usted, ¿no? Pero eso debe hacerse en un marco de respeto que es fundamental en la vida, porque después de que uno se enfrenta,
Y después que uno vota, hay un día después, como decía Sereñi, ¿no? Hay que mirar siempre el día después. ¿Qué es lo que pasa? Usted habla del aporte de ideas. Dos preguntas vinculadas a eso. Con dos reformas que están en curso. ¿Qué aportó el Frente Amplio a la transformación educativa y por qué aún no aportó nada a la reforma previsional? Bueno, en la reforma educativa pasa que no ha habido mucho espacio. Digo, se ha polarizado entre dos grandes coaliciones y esto ha llevado a que muchos piensen la opción A, que yo planteaba, ¿no? Es decir, el gobierno naturalmente tiene para capitalizar que toma medidas y es quien gobierna. La oposición puede capitalizar cuando el gobierno se equivoque y le dice, le arrastren tal cosa. Digo, yo creo que en el tema de la reforma previsional se optó por tener primero armado el paquete dentro de la coalición multicolor para después planteárselo al frente y ya cuando estaba en el Parlamento, ¿no? El presidente dijo, el lugar de discusión es el Parlamento donde están todos los partidos. Bárbaro. Se acepta, además, no hay otra, es así, lo definió él y está bien. Digo, ahora, seguramente como hubo aportes de partidos menores de la coalición, seguramente el Frente tenga para aportar y lo está trabajando, recién tomó conocimiento de la propuesta final y seguramente va a hacer aportes. El tema está en el apuro que se tiene, como dijo el presidente, bueno, el que quede fuera de esto paga costo político. Nosotros no creemos que sea lo mejor. Yo propongo algo y lo saco a sangre y fuego y te cierro todos los caminos para que vos aportes de tal forma que vos quede pegado de la población que vos no apoyaste esto, ¿no? Yo creo que no es el camino. Creo que va en contra de una cultura que lleva mucho tiempo. Pero es lo que tenemos arriba de la mesa y seguramente aportes va a haber a través del tiempo. En la educación es más complejo porque hay visiones en algunos aspectos contrapuestas, en otros complementarias, pero que no son iguales. Y allí no se ha dado el marco de discusión como para lograr acordar. El tema está que cuando yo me camino un paso alejándome de ti, estoy capaz que 2 metros lejos tuyo, porque vos también das un paso para el otro lado. Y eso ha pasado con la educación al punto que hay momentos en los cuales se piensa que no hay punto de encuentro, que terminamos pagando todos. El Frente, usted mencionaba la autocrítica, el Frente ha sido lo suficientemente autocrítico como para hoy presentarse como opción de gobierno o aún resta autocrítica en la interna de esta fuerza política? Yo creo que ha habido varios niveles de autocrítica, uno general y otro más particular, donde se ha sido más incisivo, digamos, en reconocer errores, omisiones o cosas que se debieron hacer distintas en tiempo y en forma. ¿Cómo es eso? A ver. Seguro, hay cosas en las cuales el Frente en 15 años no logró hacerlas, ¿no? Reforma de la caja militar, por ejemplo. Eso no logró tener acuerdo interno como para hacerlo. Primero fue Semproni que no acompañó y posteriormente fue Darío Pérez, que hoy en día integra el Partido Nacional. No tuvo las mayorías para hacerlo, no pudo hacerla. Debió haber trabajado distinto internamente para lograr esas mayorías y concretarlas. Hay cosas que el Frente no hizo porque se priorizaron otras. Y a veces el intentar tener acuerdo, no solo interno, sino con los demás, lleva a que haya temas que queden colgados, que queden al margen. Quedó la reforma de la caja militar. ¿Cuáles otros quedaron, a su entender, sensibles temas que no se lograron resolver? Y en materia de educación, en materia de vivienda, hubo planes que no tuvieron el diseño adecuado para ejecutarlos en el tiempo. Entonces el Frente que planteaba una reforma habitacional concretó algunas cosas, pero la mayoría no, y tenemos el problema que tenemos. ¿Por qué no se pudo? Y por diferentes factores. A veces gobernar en coalición es todo un arte y
y una complejidad que lleva a que en oportunidades los tiempos pasen en las discusiones y que cuando vayas a ejecutarlo llegues tarde. Hay un momento para cada cosa. Entonces hay un montón de aspectos en los cuales detalle no menor, con una mayoría parlamentaria además, ¿no? Sí, bueno, en algunos casos no tuvimos mayoría parlamentaria, ¿no? Y en otros sí. En otros sí, pero algunas cosas no eran de legislativas, digo, porque la verdad que se aprobaron leyes como nunca en la historia, los miles de leyes que fueron aprobadas en los gobiernos frente amplistas, digo, dieron un salto cualitativo en derechos y ordenaron y otorgaron prioridad en un montón de aspectos, ¿no? Eso es cierto, pero hay cosas que no eran legislativas, que eran de gestión, donde allí a veces nos equivocamos en los tiempos, por ejemplo, ¿no? Y cuando te equivocas en los tiempos no llegás, digo, y tenés dificultades. Entonces como que tuvimos algunas cosas que nos impactaron emocionalmente. Nosotros, por ejemplo, perdimos la virginidad, tuvimos un caso, digo, del vicepresidente de la República que el Frente lo obligó a renunciar. Por eso, poniendo como ejemplo que hicimos renunciar al vicepresidente de la República, no tenemos ninguna duda que se van a tomar medidas donde corresponda. En la medida de las posibilidades del presidente de la República, si pidió renuncia, renunció, ¿no? Digo, veremos qué pasa en ningún otro caso si fuera similar. Ripoll, muchísimas gracias por haber estado aquí. Muy bien. Amigas y amigos, vaya el agradecimiento también para ustedes por habernos acompañado en una nueva edición de Agenda Abierta. Será hasta la próxima, que pasen bien. Chao.